y affectio maritalis son los dos elementos del matrimonio típicamente romano. El affectio maritalis, si bien era un elemento interno que tenía que ver con la intención entre hombre y mujer de tratarse como esposo y esposa, no podía quedar exclusivamente reservado al ámbito doméstico, al ámbito interno, sino que tenía que tener una trascendencia social. ¿Qué quiere decir esto? Que el trato como esposos no podía quedar simplemente en el ámbito privado, sino que para que realmente se configure este elemento subjetivo y para que tenga entidad y valor tal de constituir un matrimonio, debía ser público, trascendente, conocido. ¿Se entiende? De esa manera, si se daban esos dos elementos, estamos hablando de un matrimonio típicamente romano. ¿Qué elemento era más preponderante sobre el otro? Si bien los dos eran indispensables, para el derecho romano el elemento fundamental era el elemento subjetivo, la affectio maritalis. Todo esto que estamos descubriendo nos lleva a una primera pregunta. ¿Qué carácter tenía el matrimonio romano? ¿Era un acto jurídico, formal, solemne, un acto consensual o era una situación de hecho? La respuesta puede llegar a sorprendernos. ¿Sí? Porque no era un acto jurídico el matrimonio, era una situación de hecho. ¿Sí? La mujer y el hombre iniciaban la cohabitación, ¿sí? A eso, obviamente, evidenciaban la affectio maritalis y quedaba configurado el matrimonio. No había un acto formal, un acto religioso, un registro, un acto público que dé origen al nacimiento. Nacía como una situación de hecho que tenía consecuencias jurídicas. Vuelvo a repetir, el matrimonio romano se configuraba como una situación de hecho, pero tenía consecuencias jurídicas. Escucha. No mezclemos porque el concubinato era una categoría distinta en el derecho romano. ¿Está? Esto es matrimonio romano. Había distintas clases de matrimonio. Yo, si ustedes analizan el programa, vamos a hablar del matrimonio cum manu, que más o menos hoy lo estuvimos analizando cuando vimos las potestades del pater familia, que dijimos que la manus era el poder que ejercía sobre la mujer casada. ¿Qué implicaba el matrimonio cum manu? Tenemos, por un lado, que distinguir el matrimonio cum manu del matrimonio sine manu. ¿Se está entendiendo bien? ¿Sí? En el matrimonio cum manu, además de esto que les hablé de la cohabitación, además de esto que les hablé del affectio maritalis, tenía un efecto muy importante, y es que la mujer casada salía de la potestad de su pater familia, que podría haber sido su padre o su abuelo, y pasaba, cortaba el parentesco agnaticio, el vínculo familiar, y pasaba a formar parte de la nueva familia de su esposo. ¿Sí? Y también hoy yo lo dije, si su esposo era el pater familia, ella ocupaba el lugar de hija. ¿Sí? ¿Está hasta ahí? Ese era el matrimonio cum manu. Cuando la mujer pasaba de la familia anterior, cortaba el vínculo agnaticio y pasaba a formar parte de la familia de el esposo. Solamente les voy a mencionar en el matrimonio sine manu, el otro, la mujer casada no cortaba el vínculo agnaticio con su
familia de origen. O sea, seguía siendo o estando bajo la potestad o de su padre o de su abuelo. No pasaba bajo la potestad de su esposo. ¿Se entendió hasta ahí? Nosotros vamos a ver el matrimonio cum manu, que es el que la mujer pasa a formar parte de su esposo, ¿sí? Y se somete a las manos de él. Como dijimos, en el matrimonio no existía un acto que le dé nacimiento, no existía un registro, no existía una ceremonia religiosa que diga, bueno, a partir de ahora hay matrimonio. Necesariamente, y eso para ponerlo en público conocimiento, necesitaba un acto exterior mediante el cual se daba el consentimiento. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? El matrimonio cum manu admitió 3 formas de manifestar el consentimiento. Lo que no quiere decir, que se aclare esto, que existían 3 tipos de matrimonio cum manu. Había 3 formas de manifestar el consentimiento. ¿Está? Esas 3 formas fueron: la confarreatio, todo junto, confarreatio. La otra, la coemptio. Confarreatio coemptio. Y usus o uso. Confarreatio coemptio y usus. No, sin H, porque viene de uso, de usar. ¿Estamos ahí, chicos, chicas? ¿En qué consistía la confarreatio? Los esposos, esto por supuesto en los albores y en los principios de la historia de Roma, en la era arcaica, antigua, hay poco registro de esto, pero lo que nos dicen las fuentes históricas es que la confarreatio era una ceremonia de tinte religioso. El acto se realizaba en presencia de 10 testigos y un pontífice máximo. En esa ceremonia, confarreatio, sí, y un pontífice máximo, que era un encargado del culto público de la ciudad. En esa ceremonia, los esposos se hacían interrogaciones a la que le seguía una afirmación acerca de los deberes y obligaciones matrimoniales. ¿Sí? Concluido el acto, eso se tenía por dado el consentimiento. ¿Se entiende? Entonces, la confarreatio, una ceremonia religiosa. La coemptio, de segundo modo, está muy asociado con una práctica que lamentablemente ha trascendido la historia de los tiempos, pero para que nosotros podamos llegar a comprender, es lo que hoy nosotros conocemos como la compra de la mujer. ¿Sí? Era un acto también que tenía características de compra, cuando el marido compraba a la mujer. Y por último, el usus, y ustedes lo van a ver en el próximo punto de la misma unidad cuando vean la posesión. La posesión en Roma era un medio de adquirir la propiedad. Si yo una cosa que no es de nadie, la uso durante determinada cantidad de tiempo, 1 año, 2 años, 5 años, adquiero la propiedad de la misma. Esa se la dejo para el doctor Alemán. Para la doctora Alemán. Bueno, en este caso, si el hombre
permítaseme la licencia lingüística, ¿no? Usaba de la mujer durante un año, nadie la reclamaba y ella no se escapaba. Al año reclamaba, como dado el consentimiento tácito, de que era su esposa. Eso se hacía, depende de los tiempos, en contra de la voluntad, en favor de la voluntad. Lo que sí tenemos claro es que la mujer podía interrumpir el uso, y en el caso de que ella interrumpa la cohabitación por más de 3 noches, el trinoctium, se consideraba que no había dado el consentimiento para el matrimonio. Se han hecho distintos, ¿cómo se dice? Ejemplos de las cosas, pero volvamos a hablar. Así que bueno, gracias por estar en el día de hoy. Sé que fue un día muy especial. Les agradezco la atención, les agradezco que bueno, nos hayamos encontrado en este espacio que es de, por sobre todas las cosas, de ustedes. Gracias.